Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Iniciamos agradeciendo el que escuche nuestros episodios de Plenipausia, porque nos motiva a seguir trabajando cada vez con mayor interés en compartir aquellos conocimientos que estén al alcance de tu mano, para que puedas prevenir, y si aún no has llegado a la menopausia, y si ya estás en plena transición o la fase de posmenopáusica, te vamos a dar esos recursos que están a tu alcance para mejorar tu calidad de vida y prevenir o mejorar esos síntomas desagradables que están en esta transición. Bueno, que están y se pueden presentar. Bienvenidas a todas. Hoy queremos hablarles o empezar a hablar de esas etapas, porque realmente queríamos hacerlo todo como en un solo podcast y resulta que hay mucho material y sobre todo para dar respuesta a algunas de estas preguntas que nos han planteado por los diferentes grupos de las redes. Una de esas preguntas que queda latente es qué pasa con el embarazo en esta primera etapa o en estas etapas. Y antes de poder hablar de qué pasa en el embarazo, queremos desarrollar un poquito cuáles son las etapas de la menopausia, para que identifiquen en ustedes mismas en qué etapa están, más que por la edad, por esos cambios que se van presentando de forma progresiva en el cuerpo y que muchas veces confundimos con, eso es una alteración porque estoy muy estresada. No sé qué tanto te ha pasado a ti, Marvi, pero formalmente, y aquí nos vamos a basar un poco en como bibliografía, hay un libro que estamos usando de referencia, que fue un libro editado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, en donde pudimos identificar realmente los nombres que actualmente se le están dando a toda esta etapa de transición. Y así lo llaman. Es una etapa de transición que puede ir desde los 35 años. Normalmente hay mujeres en donde esos cambios se presentan inclusive antes y puede llegar a ser tan larga como hay mujeres que terminan presentándose la etapa de la menopausia propiamente alrededor de los 52, 55 años. Eso quiere decir que pueden estar transitando esta etapa casi hasta los 60 y tanto. Hoy en particular vamos a hablar de la primera etapa. Y la primera etapa la definen en las sociedades de obstetricia y ginecología como se llama etapa reproductiva tardía y le asignan el número -3, es decir, hay -3 etapas o hay 3 etapas antes de la menopausia. ¿Cómo se define por esta sociedad? Como la disminución de la fertilidad. Y en la mujer se pueden empezar a notar esos cambios en sus ciclos menstruales. Desde un punto de vista hormonal, se empiezan a presentar cambios en los niveles de una hormona muy importante para todo el proceso de lo que es la ovulación, que es la FSH, que es la folículo estimulante. Y es la hormona que libera lo que conocemos como hipófisis para, regular o ayudar a que ese óvulo que se está madurando o ese folículo donde contiene el óvulo que se está madurando para que sea liberado, se termine de madurar y ocurra una serie de eventos en los cuales no vamos a profundizar porque no es la idea de este episodio. Pero que esas alteraciones de la FSH que empiezan a aumentar, se dan como respuesta a que empiezan a disminuir los estrógenos. Entonces esta etapa es muy, muy variada en el sentido de que hay manifestaciones muy diferentes en cada mujer y muchas veces las confundimos. Y lo que hacemos, por lo menos en mi caso, y estamos hablando de que yo sí pude identificar que entré en esta etapa alrededor de los 45, y pude identificarlo entre comillas, porque realmente yo confundía muchas de esas alteraciones de la menstruación, que gracias a Dios no eran tan críticas como en otras mujeres, yo las confundía con mucho estrés. Bueno, algo en mi caso,
En mi caso, y que sí soy un típico de estos de los casos de cómo salir embarazada en esa etapa, en esa edad donde ya tu cuerpo comienza a darte señales. Tengo mi primer hijo a los 32 años. Ya teniendo el niño como 5 años, comienzo a buscar otro bebé. Primero los médicos me dijeron que necesitaban hacerme varios análisis, porque a pesar de que siempre fui fértil, tenía mis procesos de base inmunológico. Y para el primer bebé ya había tenido 2 pérdidas, por lo que tuvieron que ponerme mucha progesterona para que ese primer bebé, ¿vale? O sea, después de 2 pérdidas, se diera. ¿En qué edad estabas tú buscando tener ese primer bebé? ¿A qué edad? Ajá, ¿a qué edad? Salí embarazada de mi primer hijo a los 32 años, pero yo había comenzado ya a los 29 buscando bebé. Tuve una pérdida. Bueno, para la mayoría de los oyentes que no conocen la historia de Marvi, lo que pasa es que Marvi tiene otras redes, como Marvilan, dado sus terapias. Pero no sé si, Marvi, tú quieres hacer como un repaso de... Sí. Pero un repaso cortito. Sí, cortito porque realmente la historia de todas tus alteraciones que ya venían y que fueron las que te permitieron también entrar en este grupo que quisimos organizar para hablar de los temas de menopausia, pero de cara a tomar conciencia sobre nuestros procesos de cambio, de cara a mantenernos saludables en este proceso de transición. Exacto, perfecto. Sí, bueno, para darles un resumen, yo vengo desde los 14 años padeciendo de enfermedades inmunológicas, entre eso lupus eritematoso sistémico, que luego se complica con una segunda enfermedad inmunológica, trombocitopenia autoinmune, que es una enfermedad que se da en el vaso. Luego, tiempo más tarde, viene una miastenia gravis. En todos estos procesos ya superados, que ya luego le hablaré. Por eso mi pasión a estar con este proyecto que se llama Pausa en la Menopausia, que es entender el cuerpo de cada uno y sobre todo en la fase de la mujer en el proceso de menopausia, ¿no? Y de fertilidad. Desde los 14 años, el primer diagnóstico inmunológico, recuerdo cuando los médicos me decían que como ese proceso había empezado en mi adolescencia, iba a ser difícil o imposible que yo saliera embarazada, que yo quedara embarazada. Con él, obviamente, tuve muchos tabús, muchos no, mucha fase negativa ante el proceso de salud que estaba viviendo. Mas, sin embargo, a los 19 años hubo un cambio radical en mi vida, en el que comencé a encontrarme conmigo misma, con mi cuerpo, entenderlo, amarlo. Y a partir de allí yo pude entender que yo podía hacer mucho por mí y sobre todo en esa fase de la fertilidad. No tuve problema. Una vez que yo decidí ya a los 29 años salir embarazada, no tuve ningún problema. Quedé de inmediato. Un proceso en el que tuve una pérdida. Luego, años más tarde, 3 años más tarde, vuelvo a intentarlo. Salgo embarazada nuevamente y lo vuelvo a perder. Allí los médicos o el médico que ya llevaba como mi trascendencia, todo lo que había pasado ya me dijo, cuídate, voy a hacerte todos los análisis porque no quiero que tengas una tercera pérdida. Para ese momento empezaron a hacerme muchos exámenes. Sí recuerdo que me dijo que mis exámenes hormonales estaban bien, que todo salía bien. O sea que desde un punto de vista reproductivo estaba nivelada. Nivelada para esa edad. Uh-huh. No parecela a pesar de haber pasado por todos tus procesos por todos los inmunológicos, donde tu sistema inmune se había vuelto un desastre. Exacto. No pasaron muchos meses, de hecho 1 o 2 meses de lo que recuerdo cuando quedo embarazada, ya se logra el bebé, pero sí tuvieron que tomé mucha progesterona los primeros 3 meses de embarazo. Ya luego se da el bebé, hubo un problema en el parto, pero ya era de mi parte, porque ahí estaba enmascarada lo que era la miastenia gravis, una enfermedad inmunológica que no sabía que estaba allí. Había empezado con los malestares antes del embarazo, pero mágicamente se eliminaron, se retiraron los malestares justo cuando salgo embarazada. ¿Qué se induce? ¿Qué es lo que dicen los médicos? ¿Qué suponen los médicos? Que el sistema inmunológico del bebé reforzó mi sistema inmune durante el embarazo,
para que yo no tuviera el malestar. Mas, sin embargo, en el momento del parto, de la cesárea, sí hubo una complicación. Yo no, por más que me pusieran la anestesia, la peridural, no la agarraba, ¿vale? Pero ya eso es otro proceso que hablaremos en otra ocasión. Ya luego nace mi bebé, todo perfecto. Teniendo él ya 5 años más tarde, intento salir embarazada para mi segundo hijo. No quedé embarazada. Fue la primera vez que tuve esa sensación, wow. Voy a verme al médico, el médico empieza a hacerme los análisis y me dice, me cambia la dieta, recuerdo yo. Él me dice, come más sano, la alimentación. Come más fruta, come más vegetales y trabaja el estrés. Vale. Pasaron 2 años y yo no quedé embarazada. Me toca vivir un episodio en el que quería emigrar de mi país y eso me generó tanto estrés. En ese proceso de que estaba arreglando los papeles y dejando todo en orden para viajar, me sentí mal. Y cuando me hago los exámenes, estaba embarazada. Tuve que retroceder todos los procesos y quedarme en mi país para vivir mi proceso de embarazo, que fue todo perfecto, todo normal, nace el niño sin problema y todo bien. El niño actualmente tiene 4 años. ¿Cuándo nace? Cuando ya yo tengo 40 años. Exacto. Por eso hablo que estoy en esta fase que habla Karen de la etapa menos 3A. Menos 3A. No, menos 3B, porque es menos que 3. Como estamos yendo digamos, de más negativo a más positivo, entonces esta etapa de lo que llaman reproducción tardía, los médicos la clasifican en 2 etapas. La primera es una que denominan menos 3B, en donde los cambios son muy ligeros, pero ya hay una fase donde empiezan a fallar, por decirlo así, los ciclos, o se presentan más irregularidades. Y una menos 3A, que es donde se empiezan a observar verdaderos cambios en los valores de las hormonas, en el caso en que los médicos la midan, porque nosotros no podemos censar si la FSH está alta o no, a menos de que nos hagan un examen de sangre. Pero sí empiezan a presentarse varios cambios en el ciclo hormonal. Hay mujeres en donde en esta etapa, como hay un aumento en la secreción de esta hormona folículo estimulante, hay un aumento también en la producción de estrógenos. Entonces esas mujeres a veces presentan síntomas que se conocen como hiperestrogenismo, donde se manifiesta también dolor en las mamas, en donde hay mujeres que inclusive se tienen que tomar analgésicos porque empiezan a dolerles las mamas de más. Y otro síntoma que se conoce como mucorrea, que en realidad es que empiezan a producir mucho moco vaginal. Pero más sobre todo, ¿no? Para las oyentes, porque por ejemplo, siempre cuando estamos en el ciclo cerca de la menstruación, los días antes de la menstruación, es normal que duelan las mamas. Pero en este caso que tú estás hablando, ¿el dolor es constante durante todo el mes? Bueno, yo voy a narrar un poquito cuál fue mi experiencia. Desde los 40 en adelante, cada vez que me hacía mis controles ginecológicos, porque las mamas, o sea, para mí siempre ha sido una sensación, la verdad, relativamente agradable el hecho de que las mamas crecieran un poquito, porque mis mamas siempre han sido extremadamente chiquititas. Entonces, en mis procesos de maternidad y lactancia es cuando uno más bien se siente dichosa de tener unas mamas relativamente atractivas o más grandecitas. Entonces, pero en ese periodo en donde yo empecé a sentir que realmente había como algunas alteraciones, más que el que hubiera dolor de mamas, era que cuando me hacían los controles empezaban a manifestarse los famosos quistes. Que, claro, el técnico que te hace la evaluación o el médico que te hace la evaluación, por lo general te dice, no se preocupe que esos son como unos quistes de agua, porque usted lo que está reteniendo, porque sus senos son muy fibrosos. Entonces yo no pude entender ese término porque para mí, a pesar de que estoy metida en el área de la biología, la bioquímica y di por muchos años clases en todos estos temas del metabolismo,
el metabolismo humano. Muchas de mis líneas de investigación se basaron en el metabolismo óseo de cara a todos los problemas que se presentan en la mujer en el proceso de la posmenopausia. Realmente nunca conecté ni me puse a profundizar mucho qué pasaba a nivel de mis mamas, a pesar de que tengo 2 tías que padecieron de cáncer de mama, y siempre sí existía el fantasma de desarrollar cáncer de mama, obviamente porque hay antecedentes familiares. Pero mi enfoque en ese momento era, a mí lo que me decían los médicos era que eso eran quistes fibrosos, y yo no los asocié con fibrosis porque mi tejido mamario, que es un tejido graso, era el que estaba recreciéndose, sino que más bien yo lo interpretaba por lo que me decían los médicos como que retenía líquido. Y en realidad al final todo se compensa. Sí hay una retención de líquido, pero y esos crecimientos como que anormales de ciertas partes de la mama obedecen justamente esos picos que son hiperestrogenismo, pero que no lo estamos identificando como que es un cambio debido a la menopausia. O sea, yo para ese momento no asocié nunca esos cambios con mis cambios de ovarios y de mi proceso reproductivo. La verdad, me preocupaba un poco que esos quistes aparecieran, pero normalmente desaparecían. Cuando empieza a hacerse toda esta etapa un poquito más marcada, bueno, vale la pena acotar, yo toda mi vida consumí pastillas anticonceptivas. O sea, yo toda mi vida de reproductiva la mantuve bajo control a través de anticonceptivos orales, de los que llaman bifásicos o de doble tipos de hormonas, porque no eran solo de progesterona, sino que también tenían estrógenos. ¿Y por qué hago toda esa acotación? Porque más adelante les vamos a hablar un poquito de cuáles son esos métodos que uno puede utilizar en esta etapa, dependiendo de las características particulares de cada mujer. Indudablemente, la recomendación es que sean sus médicos ginecológicos los que le hagan las indicaciones, pero conocemos, porque además somos emigrantes, que cuando uno tiene sistemas en donde uno no tiene un solo médico ginecológico, o las citas como médicos ginecológicos son muy distanciadas en el tiempo, etcétera, etcétera, entonces la idea de estos episodios es que ustedes puedan tener información de calidad, donde ya cuando vayan al médico puedan preguntar asertivamente, o si tienen que tomar medidas, tengan ciertos criterios para que puedan protegerse mejor si no quieren salir embarazadas en esta etapa. Hecho esa acotación, una de las alteraciones que más nos afectan son justamente esos picos que el cuerpo sensa como hiperestrogenismo. ¿Cómo podemos identificarlo? Porque justamente tenemos esos picos a nivel de nuestras alteraciones, a nivel de las mamas, a nivel de la vagina, una producción de moco diferente a lo que usualmente viene produciendo, o de tus ciclos a nivel del moco vaginal que uno libera en cada ciclo, va cambiando. Entonces, hacerle seguimiento a esos cambios y tomar conciencia de que estás entrando en esta etapa. No importa si tienes 35 años y ves que la menopausia va a estar muy lejos en el tiempo. Efectivamente, a mí me llegó a los 50. Pero si yo hubiera tenido información de mayor calidad y sobre todo una toma de conciencia a nivel de cuáles eran los cambios que yo tenía que hacer, especialmente en la dieta y en algunos hábitos de vida, como el no vivir bajo ese estrés que hasta un cierto punto, en mi caso, se convirtió en una adicción. Quizás cuando hubiera entrado en la etapa propia de la menopausia, no me hubiera atropellado la vida. O sea, y no confundirlo, Karen, y para todas nuestras oyentes, en estrés. Que todo lo que esté pasando ahorita en mi cuerpo es por estrés. Y ¿sabes qué me pasaba a mí? Que ahorita escuchándote yo dije, estos son mitos y creencias inculcadas. Cada vez que venía alguien, ha llegado a mí, alguna prima,
es que no me está viniendo con tanta regularidad la regla o mi menstruación. Y escuchaba a, bien sean nuestras personas mayores, abuelas, tías, eso es porque estás muy estresada. Ajá. Porque has estado estudiando mucho, entonces por eso te viene tan irregular. O sea, controla el estrés. Sí es verdad, en un cierto punto es verdad, pero ¿en qué sentido? Obviamente cuando yo estaba en la universidad, mucho antes de los 35, estamos hablando antes de los 25, porque yo me gradué de pregrado a los 25, indudablemente sí tenía algunos episodios en donde se me alteraba la menstruación. Y hay mujeres que pasan toda su vida con la menstruación alterada. Tengo unas amigas mucho más chiquitas. Esta chica ni siquiera tiene todavía los 35, creo que acaba de cumplir 33. Y ella me decía, no, Karen, yo pasé por muchos años, ahorita que se le empezó a regularizar la menstruación, cuando entró a los 30. Pero en su época de los 20, entre los 20 y los 30, prácticamente menstruaba una vez cada 6 meses. Entonces, indudablemente, no todas las mujeres tenemos menstruaciones regulares y puntuales. Y eso no tiene que ver con su capacidad de salir embarazada, porque hay mujeres que no ven la menstruación, pero igualito pueden salir embarazadas, y eso es parte de lo que queremos hablar aquí. Pero si ya pisaste los 35 y tienes alteraciones de los ciclos, cuando venías a lo mejor con tus ciclos relativamente normales, o en mi caso, yo venía consumiendo mis anticonceptivos orales desde los 25, puntuales, y eso me regularizó muchísimo los ciclos, porque indudablemente ahí lo establece, son las pastillas, o sea, las pastillas te establecen que tu ciclo cumpla con esos 28 días perfectos. Claro, pero para las que no podemos tomar pastillas anticonceptivas. Ajá. Y aún tomando las pastillas anticonceptivas después de los 35 y especialmente después de los 45, en mi caso, ya yo empecé a ver que de todas maneras había alteraciones en el ciclo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No descuides tu cuerpo, no sientas que hablar de menopausia es un tabú. Decir que estás en menopausia es un tabú. No estás en menopausia, todavía te faltan 10 años para llegar a la menopausia, pero si tienes 35 y ya tienes una vida estresada y además se están presentando cambios a nivel de tu ciclo menstrual, ponle un foco ahí, ponle la luz y no descuides. ¿En qué no vas a descuidar? Que es lo que vamos a hablar en episodios más adelante, en cuáles son esos hábitos de vida que te permitan tener no solamente sano tu cuerpo a los 35, sino llegar a un proceso de menopausia totalmente normal. O sea, que esa transición no sea traumática, que esa transición no sea con unos síntomas que te destruyan, sino que realmente sea una transición totalmente compasiva y totalmente saludable. Y que puedas entrar en lo que conocemos como plenipausia, es decir, que para ti esos años de cambio sean un cambio para alcanzar una etapa de plenitud. Esa es la idea. Y para ir entonces como que haciendo un resumen en cuanto a qué riesgo tienes de salir embarazada, hasta cuándo te puedes confiar o no, porque esas son muchas de las preguntas que nosotras nos hacíamos, que nos hacen hoy por hoy, y que queremos aclarar un poco según nuestras investigaciones, porque como dijo Karen, no somos médicos, pero nuestros estudios y nuestra pasión ante darle respuesta en este mundo de la parte de la mujer cuando entra en esa plenipausia, como lo dice Karen, nos ha llevado a indagar un poco y de lo que hemos descubierto, porque cuando me voy a sentir yo segura, por ejemplo, yo sé que estoy a los 44 años, yo estoy todavía... Siento que no he entrado ni en la perimenopausia, porque también les voy a dar varios tips. Sí empecé a sentir algunas irregularidades. Y obvio, tomé medidas sobre ese asunto. ¿Qué hice? Cambiar mi dieta, ayudarme mucho y sobre todo usar los aceites esenciales, la sinergia que de una vez hago referencia a nuestra página y a todas nuestras redes sociales para que indaguen un poquito en cuanto a los beneficios que tienen estos aceites en su cuerpo. Desde que estoy usando Sin Cita,
para mí ha sido espléndido. Sentir cosas inclusive que ni me acordaba que eran así. En estos días comencé a sentir el flujo vaginal y cuando lo veo tan elástico, ¿sabes? Tan transparente, y yo, tenía tiempo que yo no lo veía así. O sea, ya hasta eso se me había olvidado. Sí, factor rutinas, podremos hablar de estrés porque estamos en una fase, nuestros hijos están preadolescentes, en esa fase que siempre le pones un poquito más de enfoque a otras cosas que a tu cuerpo. Por eso te invito a escucha tu cuerpo, observa tu cuerpo y vive por tu cuerpo, es tuyo. Y ver que no solo eso, a la medida que voy usando los aceites, voy trabajando en mí, observé, por ejemplo, endurecimientos en las mamas, sentir como estaban más grandes y todavía me faltaban días para entrar a la menstruación. Y también mejoría en eso de que veía que unos días me venía mi menstruación con muy poco flujo de sangre y ahora verlo un poquito más abundante y como en aquellos tiempos en el que recordaba esa fase de la adolescencia, ¿no? Pero también hay algo que nos pasa, Karen, que olvidamos examinarnos, olvidamos detallarnos y nos pasa el tiempo porque cuando nos hacen esa pregunta, ¿y cómo son tus flujos? Y uno se queda, bueno, yo creo que normal, han disminuido, aumentado y uno lo piensa, sencillamente has estado pendiente. O sea, me vino. No, porque estás pendiente del hijo, de la escuela, de levantarte temprano para preparar los desayunos y todo lo que, en todo tu día a día. Y se te olvida empezar por hacer todo eso, pero primero escanear el cuerpo. O sea, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me amanecieron los ojitos? ¿Tengo ojos secos? ¿Alguien sabe qué es ojo seco? Yo lo supe después de los 40. Y ahorita, en mis casi 55, es que aprendí que a través de la dieta también podemos prevenir eso. Que el colesterol alto y el ojo seco son indicativos de que tengo un proceso no solamente de cambios hormonales, que puedo prevenir esos síntomas y puedo prevenir esos procesos inflamatorios. Y que un colesterol alto también es un indicativo. Entonces, hagamos ese escáner desde los 25, desde los 35. Y si estás escuchando este programa y tienes 50 y todavía no sientes que estás con todos esos cambios, haz un chequeo, haz una revisión y no necesariamente tienes que esperar a que se te manifiesten todos los síntomas de que ya estás entrando en menopausia para tomar conciencia. Entonces, cuando hablamos de esta etapa, como hablamos de una etapa reproductiva tardía, y hacemos de nuevo la acotación y retomamos, ¿cuál es la preocupación más grande en esta etapa? Como tenemos alteraciones del ciclo, que a veces son alteraciones sutiles, es decir, uno sigue manteniendo su ciclo, pero cree que ya no puedes quedar embarazado, entonces a lo mejor te descuidas. O en el caso como el de Marvilán, y creo que ahí toca que hable Marvilán en lugar de mi persona, porque yo sí no tuve nunca problemas con el método anticonceptivo hasta que no se me empezaron a presentar esos quistes mamarios que empezaron a crecer más de la cuenta, que ya no retrocedían, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí me alarmé y suspendí las pastillas. Pero entonces, ¿y qué haces? ¿Puedes quedar embarazada? ¿No puedes quedar embarazada? ¿Qué otros métodos puedes aplicar? Eso es parte de lo que, por lo menos en mi caso, yo asumí que como ya estaba en 45, y la verdad es que me la jugué, porque leyendo ahorita yo he podido quedar embarazada en cualquier momento después de esos 45. Pero mi preocupación era más grande en el tema de los quistes que de quedar embarazada. Y la verdad es que no me cuidé demasiado. Pero hay muchas mujeres que justamente en esta etapa, con esos picos hormonales, es cuando más tendencia a tener embarazos no planeados o a tener embarazos no deseados se pueden presentar. No sé cómo estás haciendo tú, Marvi. Si tú no puedes tomar pastillas anticonceptivas, ¿qué estás haciendo entonces? Bueno, yo no puedo tomar, para aclarar un poco, no puedo tomar pastillas anticonceptivas por todos mis antecedentes que
como tuve varios efectos secundarios, varias complicaciones adicionales a las enfermedades inmunológicas, yo formé trombosis y fui operada de trombosis femoral profunda en la pierna derecha. A partir de allí, obviamente, yo tengo contraindicado cualquier hormona en mi cuerpo adicional. Durante todo ese tiempo me cuidé hasta tener el segundo hijo. Me cuidé por métodos naturales, normales, ¿no? Nosotros, mi pareja, cuidarse más que yo, o sea, el cuidarme, porque estábamos conscientes de cuánto queríamos tener los hijos. Y ya para el segundo hijo ya se estaba programando de que ya no podía tener más, o los médicos me dijeron, ya la edad, ya, para mí era suficiente, bendecir con amor los 2 hijos que tengo, entonces me ligaron. A partir de allí me relajé, ya dejas ese estrés de wow, de que todavía estoy en esa fase en el que hay peligro, porque como mujer entiendo de que hay muchos factores en el que todavía te arriesgas, ¿vale? Sin entrar en detalles, en otro episodio entraremos en ese detalle. Por los momentos, entonces, una vez que te haces consciente de que en toda esta etapa estás totalmente fértil, cuídate. ¿Cómo cuidarte? Si puedes tomar las pastillas anticonceptivas, si no, métodos naturales, cuidarse mucho más. O sea, ¿no? hay varios métodos. Uno es el método natural, que es el famoso método del ritmo. Pero ahí la mujer tiene que mirar mucho cómo va ese moco, cuántos días, y entonces tiene que ser una mujer que tiene un ciclo muy irregular. Por Totalmente. Lo que sí, normalmente este es uno de los métodos que presenta mayor cantidad de posibles fallas y ya empiezas a tener alteraciones en tu ciclo, indudablemente este método es muy, muy riesgoso. Exacto. Sobre todo porque podemos decir que en la mujer hay un porcentaje altísimo. Se estima que las mujeres mayores de 40, el 80% tiene posibilidad de quedar embarazada. Entonces prácticamente es un porcentaje bien alto. Y adicional a eso, según lo que conseguimos en la bibliografía, hay inclusive en mujeres en donde falla ya la menstruación, se dice que la recomendación es esperar hasta 2 años para decir ya no puedo quedar embarazada. O sea, esperar hasta 2 años sin haber visto la menstruación, porque hay casos de mujeres en donde por alteraciones justamente más bien de la progesterona, pueden terminar quedando sin haber visto la menstruación y teniendo periodos ovulatorios que teóricamente no están ovulando porque no estás menstruando. Puede presentarse ovulación sin que la mujer se dé cuenta y quedar embarazada. Exacto. Entonces, para aclarar que ya estamos hablando de menopausia, es decir... No, estamos hablando todavía de esa fase reproductiva tardía. Es decir... Claro, pero cuando tú dices los 12 meses, ya has dejado de menstruar 12 meses, ya se cumple un año. Lo que pasa es que ahí sí hay ciertas como referencias de edad. Entre los 40 y los 44 y de los 45 hasta los 50. Si todavía estás en esa, digamos, en esa década de los 40, el riesgo sigue siendo alto en quedar embarazada. Cuando dicen que realmente puedes confiar es si tú tienes ya 12 meses sin menstruación y ya tienes más de 50 o de 50 en adelante, sí puedes decir que ya entraste en menopausia. Si tienes antes de los 50 y si no tienes una evaluación ginecológica donde hayan medido tus hormonas y el médico sea el que dice efectivamente ya estás en menopausia, la recomendación por la Organización Mundial de la Salud es esperar hasta 2 años sin haber visto la menstruación para tener la confianza de que no puedes quedar embarazada. Exacto. O sea, y si eres de estas personas impacientes que también tienes tu pareja, ¿qué te aconsejamos? Ve a tu médico y no esperes los 2 años. Ve a tu médico. Ahorras un poco de tiempo y de seguridad y confianza en el que ya él te confirme si tus niveles de estrógeno progesterona están prácticamente en 0
y ya el índice o el riesgo para quedar embarazada es prácticamente nulo. Porque también se presenta algo. Sucede en esta etapa y tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, esas son recomendaciones más para el médico que para uno, pero indudablemente hay veces que los médicos no tienen todo el conocimiento, porque muchas veces lo que se encuentra la mujer es que es un médico general el que le da las recomendaciones y no un ginecólogo que ya está formado específicamente en esta área. Es que dentro de los métodos anticonceptivos y dentro de los anticonceptivos orales inclusive, hay dos tipos de anticonceptivos: los que tienen una combinación de estrógenos y progesterona y progestágenos, que son similares a la progesterona, y otros anticonceptivos que solamente es progesterona. Entonces, cuando la mujer consume, y en otras condiciones, en algunos casos, cuando la mujer está en este proceso en esta etapa que no está todavía entrando en lo que ya presenta síntomas de perimenopausia, y muchas veces el médico, muchas veces no, según la bibliografía, a veces hay médicos que deciden darle a la mujer, porque deja de presentar la menstruación, pero resulta que todavía es una mujer joven, entonces le empiezan a poner terapia de reemplazo hormonal. En esa etapa, si la mujer se encuentra por antes de los 50, cuando ponen terapia de reemplazo hormonal, la mujer vuelve a estar con una mayor posibilidad de quedar embarazada. Entonces, si estás en esa etapa de transición, hay que tomar otras medidas adicionales para no quedar embarazada, si eso es lo que no quieres. Exacto. Porque si estás buscando quedar embarazada, bueno, ya eso es otro cuento, eso es otra historia. Pero si no quieres quedar embarazada, pero estás tomando terapia de reemplazo hormonal porque teóricamente ya estás en esa fase de transición, puedes quedar embarazada. Entonces, no te descuides, no creas que ya estás menopáusica y estás tomando eso para corregir otras cosas, resulta que terminas quedando embarazada en el proceso más complicado de la vida. Vale, entonces, recomendaciones: tomar conciencia realmente qué es lo que quieres, examinar tu cuerpo, confirmando esos procesos que puedas estar viviendo en este momento y de acuerdo a tu edad. No te confíes ni siquiera por la edad, como te lo hemos comentado. No porque soy todavía muy joven, todavía me falta mucho para llegar a esa etapa. Ese llamado estrés, cortisol en nuestro cuerpo puede acelerar de alguna manera y de manera significativa este proceso fisiológico en tu cuerpo. Entonces, tomar conciencia y estar pendiente, ¿vale?, de lo que realmente quieres. Y como te recomendamos desde un principio, visitar a un ginecólogo para que te haga un análisis y estar segura de realmente que no estés en una etapa totalmente reproductiva. Sí, sobre todo porque un embarazo en esa edad, si no lleva un seguimiento, y aún llevando un seguimiento, puede presentar una serie de complicaciones. Entonces, la idea es esa: cuídense, aún empezando ya a no tener menstruación, a no presentar sus menstruaciones de forma regular. La manera de cuidarse dependerá de cada mujer. La mayoría de las mujeres pueden, si no tienen problemas en donde presenten problemas circulatorios, como en el caso que refiere Marvilán, la mayoría de las mujeres pudieran recibir terapia, ¿cómo se llama? Tratamiento con pastillas de anticonceptivos orales. Hay otros métodos, pero cuando estaba revisando esta información quise traerlo a este episodio, a este programa, porque algunas mujeres deciden utilizar lo que se llaman los espermicidas. Uh-huh. Además de, bueno, indudablemente usar el condón femenino y masculino protege, especialmente protege de infecciones de tipo de transmisión sexual, pero la protección puede ser un poco menor que los anticonceptivos orales, indudablemente, y que el método natural, que es el menos de los métodos confiables en este proceso,
Pero el uso de espermicidas no solamente dice que puede irritar a la mujer, y por eso lo traigo a colación, porque muchas veces no nos dan esa información, sino que la mujer accede a esos recursos porque es lo que se informa por allí. Sí, y también las predispone a poder contraer enfermedades de tipo sexual, porque hay una merma en la protección que tenemos a nivel de si usamos esos espermicidas. Y además también afecta a la pareja. Eso por ese lado. En general, ¿cuáles son las recomendaciones? Que la mujer use de algún método anticonceptivo hasta 1 año después de la última menstruación espontánea. Es decir, cuando ya esté definitivamente demostrado, entre comillas, o confirmado que ya uno entró en ese proceso de menopausia. Entonces la invitación es a que nos sigan por nuestras redes de @pausalamenopausia. Y si te suscribes por la página de pausalamenopausia.com, recibirás información valiosa que publicamos periódicamente. En este espacio queremos que formes y seas parte, y nos interesa que nos sigas escribiendo y nos comentes por las redes qué tipo de información te inquieta en esta etapa de la vida.